Buenos días, Steven. Buenos días, profe. Buenos días, David. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien. Me alegra mucho que estén bien. Les quería preguntar si se escucha bien cuando les hablo o se escucha entrecortado. Bien se escucha. ¿Se escucha claro? Sí. Muy bien. Yo escucho un poco bajo. ¿Usted escucha un poco bajo? Sí, profe. Bueno, pero ahorita yo ya le subí todo el volumen a mi audio. Entonces, habría que ver qué sucede. Bueno, jovencitos, el día de hoy, miércoles, pucha, ya vamos más de la mitad del mes. Ya prácticamente solo nos restan 2 semanas del mes de agosto para que finalicemos y una semana del mes de septiembre para poder iniciar exámenes del tercer parcial. Bueno, el día de hoy vamos a abordar lo que es el tema América después de la independencia. O sea, cómo fue la vida en América o cómo se resume que fue más o menos cómo se vio envuelta la sociedad después de que se independizan. ¿De quién? ¿De quiénes se independizaron América? ¿De qué países? De España. De España en su mayoría. Ahí nos incluimos nosotros. Y Estados Unidos, que se independiza de Inglaterra, y Canadá de los franceses. Pero lo más relevante para nosotros es hablar de la independencia de América, que cuando se habla de América se refiere a los países que hablan el idioma español. Porque como los demás fueron colonizados por otros países, en el caso de Estados Unidos por Inglaterra y Canadá por los ingleses en ciertas partes y franceses, y Brasil por los portugueses. Bueno, cabe recordar que en las primeras décadas de vida independiente, cuando se refiere a décadas de vida independiente, es ya al tiempo posterior después de que se logra la independencia. Recuerde que los movimientos de independencia iniciaron en el año 1811 y la mayoría de los países viene a lograr su independencia ya a más tardar en el año 1821, ya 10 años después. ¿Qué sucedió después de que ya cuando estos países o estas federaciones logran la independencia de España? Bueno, sucede que las nuevas repúblicas pasan a vivir en una gran inestabilidad política por el hecho de que no tenían experiencia en cómo manejar a tanta gente, cómo manejar el cargo político. La inexperiencia y las diferencias políticas enfrentaron a los distintos grupos criollos, porque recuerde que nosotros nos independizamos de España en el hecho de que ya no le seguimos rindiendo cuentas a la corona española, o sea, al rey, pero se siguen manteniendo lo que son los españoles nacidos aquí en América, que eran los criollos, y ellos eran los que estaban ansiosos de poder y fueron los que empezaron con los movimientos independentistas porque ellos querían aspirar a cargos públicos, pero al estar los españoles que venían de España, los que nacieron en España, no podían hacerlo. Entonces buscaron la forma de que se diera la independencia y así ellos asumir esos cargos públicos, pero ya estando ahí no lograron hacerlo como ellos esperaban porque no tenían experiencia. No existía acuerdo sobre la forma de gobierno para construir un país. En pocas palabras, no sabían qué hacer después de lo que había sucedido de la independencia. Cuando ya se independizan, ellos no saben realmente cómo actuar, cómo administrar un gobierno, cómo administrar un país, cómo formar un país, no lo sabían. Bueno, eso fue uno de los problemas que sucedió. Además del ideal de unión de Simón Bolívar, otros proyectos de federaciones fracasaron, porque aquí no se buscaba
que usted se quedara como país, como un país solo, en el caso de decir Honduras, sino que formar federaciones que fueran constituidas por más de 2 países, 5, 3, 6, dependiendo de los países que estaban interesados y de acuerdo a la sociedad de esas regiones. Bueno, de acuerdo a lo que Simón Bolívar proponía, que eran proyectos de federaciones, estas fracasaron, tal el caso de que en el año de 1830 la Federación de la Gran Colombia desaparece tras la muerte de Bolívar. En su lugar surgen Venezuela, Ecuador y Colombia. Esto significa que la Gran Colombia, esa Federación de la Gran Colombia, la conformaban lo que son los países actuales de Venezuela, Ecuador y Colombia. Si yo vengo y le pregunto en el examen, ¿por qué países o qué países surgen de lo que se llamó la Federación de la Gran Colombia? ¿Cuál va a ser la respuesta que usted me va a brindar? Venezuela, Guatemala, Ecuador, Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. No. De la Federación de la Gran Colombia, ¿cuáles fueron los países que surgieron? Bolivia, Venezuela, Ecuador y Colombia. No, pero ahí no está Bolivia, solo son 3, solo va a ser Venezuela, Ecuador y Colombia. Colombia. Esa va a ser la respuesta que usted me va a brindar. Bueno, de ahí en el año de 1838, las Provincias Unidas de Centroamérica se desintegran, lo que conocíamos como Federación Centroamericana, se desintegra y surgen ¿quiénes? ¿Quiénes son los países que surgen de la extinta Federación Centroamericana? ¿Quiénes son? Venezuela, no, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y El Salvador. Ajá. Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y para que usted no se le olvide en qué representan las 5 estrellas de nuestro país, de la bandera de nuestro país. Representan estos 5 Los 5 países. Exacto, los 5 países que en un tiempo estuvieron unidos. Y esos países son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y la estrella que está en el centro representa a ¿quién? Honduras. Honduras, muy bien. Entonces, para que vaya teniendo claro, vuelvo y le pregunto, si yo le digo, ¿qué países surgieron de la Federación Centroamericana? ¿O de las Provincias Unidas de Centroamérica? ¿Cuáles son los países que surgieron? Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ajá, muy bien, solo son 5, pero si usted me escribe Belice y Panamá, no es correcto. Serían 7. No es correcto, porque ellos forman parte de Centroamérica, tiempo después. Recuerde que lo que es Panamá pertenecía a Colombia. Panamá se independiza de Colombia. Deja de formar parte de Colombia y se constituye como país. Belice, recuerde que Belice le pertenecía a Honduras y las islas de la bahía le pertenecían a los ingleses. Vino Honduras e hizo ese cambio de Belice a cambio de las islas de la bahía y luego Belice se independiza de los Estados Unidos y se anexa a lo que es Centroamérica actual. Actualmente Centroamérica tiene 7 países, pero los únicos países que conformaron lo que fue las Provincias Unidas de Centroamérica o lo que conocemos como la Confederación o la Federación Centroamericana solo fueron 5. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. ¿Claros con eso? Sí. Muy bien. De ahí, aquí estamos hablando del final de las federaciones y de las confederaciones que se habían, que este Simón Bolívar había propuesto como proyectos. Y aquí fue cuando fracasaron. En el año de 1839, la Confederación de Perú y Bolivia dura solo 3 años. A esa unión se opone Chile, que logra desintegrarla. Significa que, podemos decir así, vaya, Stevens con David Obedo, ustedes están de acuerdo en realizar una unificación, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, busco los motivos para separarlos y lo logro.
Así funcionaba porque había lucha de poderes. Había lucha de poderes políticos y económicos en ese entonces. Bueno, vamos copiando. Bien, les voy a dar 7 minutos para que copien esto. Me escriben por el chat cuando ya hayan finalizado. Ya, profe. Todo esto ya lo termino de copiar. Bueno, después de casi 2 décadas de lucha por la independencia, las nuevas naciones estaban bajo el poder exclusivo de los militares y de los criollos. Recuerde que los criollos eran los españoles nacidos aquí en América, que su papá y su mamá eran españoles, solo que con la diferencia que habían nacido aquí en América. Lo que fomentó el caudillismo. Los caudillos o jefes militares apoyados por sus seguidores surgieron como un nuevo grupo de poder que buscaba gobernar desde sus intereses. Esto originó la conformación del Partido Conservador. Bien, entonces vamos a copiar hasta acá. Luego dice que los conservadores buscaban que se mantuvieran las tradiciones y los valores heredados de la colonia. O sea, buscar siempre que se mantuviera el mismo patrón, la misma tradición, pero solo que esta vez el beneficio iba a ser de ellos, ya no iba a ser para la corona española. Consideraban que la religión era la orientadora del Estado. Cuando habla de la religión se refiere a la Iglesia Católica, por lo que mantenían una estrecha relación con la Iglesia Católica, ya que la Iglesia representaba los intereses de los grupos dominantes más tradicionales que buscaba centralizar la política en pocas manos y proteger la economía de los ricos. La Iglesia a usted le tiraba el discurso, que mire, que esto y que lo otro, pero lo que buscaba era mantener los intereses de los grupos dominantes. Siempre iba a haber alguien que estuviese sometido. Bueno, terminen de copiar esto. Cuando ya termine de copiar David Obed, vamos a bajar la pantalla. Les voy a dar 5 minutos. Ya lo terminé. Bueno, les voy a dar 5 Ya minutos. terminé, profe. Bueno, vamos a esperar 5 minutos.
Muy bien, finalizaron ya, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estaba la organización social después de que estos países ya se habían independizado de América? Pues la organización social era similar en la mayoría de los países de América. La estructura social era similar en todos los países de América. Durante esta etapa, la división de clases sociales no sufrió ningún cambio representativo y la posibilidad de cambiar de clase social fue escasa. Porque recuerde que no sabían ellos cómo manejar la, las provincias, porque no tenían experiencia, aparte que había inestabilidad política, porque cualquiera podía, ¿cómo decirlo? Cualquiera podía tomar el poder, porque como no había un orden, entonces estaban expuestos a esas situaciones. Pregunto de nuevo, ¿quiénes eran los criollos? Hijos de españoles que nacieron en América. Muy bien. Muy bien. ¿Y quiénes eran los mestizos? Mm, Era de los de las personas que habían en América y con los españoles. Ajá. Ok. Latifundistas. Vamos a ver. Los mestizos era la unión entre un indígena y un español. Eso era todo. La unión entre un indígena y un español. Eso es lo que usted me va a responder si yo le pregunto, ¿qué eran los mestizos? ¿O de dónde surgen los mestizos?
Muy bien, ¿está ahí David Ovedo o se desconectó? Bueno, ya no está David Ovedo. Bueno, Stevens. Dice que la clase dominante estaba integrada por familias criollas. Como decíamos, los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. Estaba constituido por los militares de altos rangos, aquellos grandes comerciantes y latifundistas. ¿Qué es los latifundistas? Su poder económico provenía de la posesión de haciendas y grandes latifundios. El latifundio es en general una explotación agraria de gran extensión. Sin embargo, no existe una dimensión mínima exigida y universalmente aceptada para determinar que un terreno pertenece a esta categoría. En el caso de los caudillos militares, su influencia les permitió participar de las ventajas de la aristocracia, pues poseían gran influencia política y llegaron a ocupar los principales puestos de gobierno. La clase media, venimos de la clase dominante, que la clase dominante era la clase alta. Bajamos a la clase media, nos encontramos en la mitad, que era la que estaba constituida por los empleados públicos, los pequeños comerciantes y los propietarios. Pocos de ellos eran mestizos. Significa que siempre eran españoles y unos cuantos eran de mestizaje. Mientras que la clase baja abarcaba la mayor parte de la población. Aquí se encontraban los campesinos y los jornaleros sin tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que eran aquellas personas que se dedicaban a trabajar para todo mundo, a los que agarraban de esclavos, en pocas palabras. Su situación de pobreza anterior a la independencia no cambió después de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la independencia no le trajo ningún beneficio porque se seguía manteniendo los mismos patrones y tradiciones empleados durante la colonia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda. Actualmente en nuestro país, actualmente se vive esto, que muchas personas no tienen acceso a salud, no tienen acceso a una educación y no tienen acceso a una vivienda por la situación de vivir en extrema pobreza. Luego se dio lo que fue la abolición de la esclavitud, que fue decretada, pero los cambios fueron lentos, pues los hacendados se oponían a dejar los esclavos en libertad, porque recuerde que los esclavos eran mano de obra para ellos, le producían dinero, le colaboraban a la fuerza. No podían decidir, pero ya con eso de la abolición de la esclavitud, ya los esclavos iban a retomar su libertad y ellos tendrían que pagar para que trabajaran para ellos. Bueno, en algunos casos los indígenas tuvieron que pagar tributos que no se diferenciaron mucho de los que pagaban durante la colonia. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí se mantuvo lo que hicieron aquellos que promovieron la independencia, fue mantener casi las mismas tradiciones que mantenían los españoles. Lo único que ellos buscaban era de que la independencia no la proclamara el pueblo, porque si no ellos se iban a ver afectados con el tema político y económico, porque ellos siempre siguieron controlando la fuerza política y económica de los países de América, los criollos y la iglesia, no el pueblo siempre fue el que se vio perjudicado, no le ayudó en nada a la independencia porque actualmente así es. Las clases políticas, las élites políticas siguen dominantes, son los que tienen distribuidas las riquezas, por decirlo así, la mayoría de las riquezas se concentra en tantas familias que son dueños de tantas tierras, que tienen tantas empresas y crecen a costa de la población de clase baja. Bueno, esto sería todo. Con esto finalizaríamos, nos miraríamos el día de mañana con la clase de Ciencias Naturales. Ya se le va a cargar lo que es la asignación a Classroom para que la pueda realizar y nos estaríamos viendo el día de mañana. Ok, profe. Ok, adiós, profe. Bueno, nos vemos, cuídese.